cántico que dice bastante bonito el cántico. Iba a decir bastante antiguo, pero de varias generaciones atrás. Qué lindo es mi Cristo. Y habla precisamente es como una gratitud, ¿verdad? Un reconocimiento de cómo andábamos perdidos y Él vino y nos halló. Así es que en esta tarde, hermanos, bienvenidos todos una vez más. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. A veces, bueno, quiero explicar esto un poquito, ¿verdad? Porque quizás los que no nos conocen de hace mucho tiempo, para los que ya nos conocen y han escuchado, ¿verdad?, lo que nosotros creemos acerca de la Navidad. La Navidad para nosotros no tiene que ver con árboles, con regalos, con tarjetas, con todo ello, pero si los hay, ¿verdad?, pues vamos a decir, se hizo parte de una cultura y expresamos nuestro cariño, nuestros buenos deseos con nuestra familia a través de ello, ¿verdad? Pero en el pasado hemos explicado acerca de lo que los árboles en realidad nos enseñan las Escrituras. Dios es un Dios celoso. Y como Dios celoso, ¿verdad?, Él no acepta que los hijos de Él le den la honra o la gloria a otro. Entonces, en ese celo de Dios, ¿verdad?, Él estableció para su pueblo la no adoración o la veneración de ídolos, ¿verdad? Y los árboles entran dentro de ello. Para los que no saben, en la historia, ¿verdad?, el culto pagano, las naciones adoraban a los árboles, los consideraban sus ídolos, sus dioses, ¿verdad? Y la Escritura habla de ello. Entonces, sé que hemos sido criticados en algunas oportunidades a través de los que nos ven por las redes sociales, ¿verdad?, al ver que predicamos y luego dicen que los cristianos no debemos celebrar los árboles y cosas, por lo que ven, ¿verdad?, atrás de nosotros. El templo no es de nosotros, ¿verdad? Así es que nosotros pues estamos aquí, rentamos, ocupamos este espacio, pero no somos los que ubicamos estos árboles detrás de nosotros. Esto es para los que tienen esta fuerte crítica en cuanto a ello. Y no es que nosotros estemos de acuerdo, ¿verdad? Solamente estoy haciendo una aclaración por una mala interpretación por ahí. Y en cuanto a los estudios, ¿verdad?, no voy a dar ese estudio esta noche. Es bastante larguito, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Si usted quiere conocer un poquito más de acerca cuál es nuestra postura en cuanto a la Navidad, y puede encontrarlo como tradición y verdad, o verdad y tradición, ¿verdad? Y usted lo encuentra en nuestro canal de YouTube. Eso sí, le va a tomar, yo creo, como hora y media o 2 horas, porque creo que la predicación hace como 10 años estuvo bastante larga. El pastor se miraba bastante como así, muy serio, ¿verdad? Que hasta yo me asusté un día que lo estaba viendo y dije, ¿quién es ese fulano que está gritando tanto? Y era yo, ¿verdad? Entonces, se lo recomendamos, ¿verdad? Está muy bueno, es bueno saber qué Dios tenemos, a qué Dios adoramos y qué es con lo que Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Y que como sociedad, parte de una cultura, hemos adoptado muchas veces servicios, cultos paganos, muchas veces sin saberlo. Vayamos a Mateo capítulo 2, los que nos quedamos aquí, Mateo capítulo 2. En esta noche vamos a saber un poco acerca de los magos, cuántos eran, cómo se llamaban. Si eran magos, si eran reyes, ¿qué eran?
¿Qué era lo que era? ¿Verdad? Capítulo 2 de Mateo, ¿ya estamos ahí? Bien, vamos a leer hasta el verso 7. Y dice la bendita palabra del Señor. Los que, ¿verdad?, están muy cansaditos, pues se quedan sentaditos. Yo le leo en voz alta. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Hasta ahí vamos a leer. Padre, en esta tarde te damos la honra y la gloria. Bendito Dios, y a ti te suplicamos que nos des, Señor, en esta noche el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a llenarnos, a capacitarnos, Señor, de tal manera que seamos edificados, que podamos, Señor, ser diferentes a lo que el mundo es, que podamos vivir, Señor, siendo esa sal y esa luz que nos mandas a hacer aquí en la tierra. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bienvenida a tía Rachel. Yo le digo a tío porque siempre escucho a tía Rachel, ¿verdad? Así es que nosotros le decimos bienvenida. Bienvenida. Bien, espero que me alcanzan a escuchar. Sí, me escucho bien, ¿verdad? Está un poco silencio. Bueno, la pregunta es: ¿quiénes fueron los magos? Si realmente eran magos, si eran reyes, cuántos eran, ¿verdad? Porque de acuerdo a la tradición, hemos conocido, ¿cuántos han visto películas del nacimiento del Señor Jesús? Y en ellos siempre van a incluir, ¿verdad?, a los reyes magos. Incluyen a 3, por lo regular siempre son 3, ¿verdad? Y les han hasta puesto nombre, ¿verdad? Gaspar, o va a gastar, ¿verdad? Belsasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Va a saltar. Bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces la tradición le ha acomodado nombres, ¿verdad? Han habido otros escritos. De hecho, cuando hacemos alguna representación, ¿verdad?, de lo que es el nacimiento de nuestro Señor, también hacemos esa representación de los hombres sabios. Y tenemos el cuidado de ponerles no el nombre de magos, sino de sabios, ¿verdad? Pero en esta noche vamos a aprender. Esto tiene más que ver como historia, ¿verdad? Lo que usted va a aprender en esta noche es más de historia que de una predicación. Pero es bueno, ¿verdad? Así es que si usted quiere apuntar, está muy bien. No vamos a terminar esta noche porque la información pues es bastante larguita, ¿verdad? Pero va a estar interesante. Yo espero que a usted le interese, porque todo esto, aunque Mateo solamente registra ahí, ¿verdad?, de ellos, dice que en el capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y se acabó. O sea, es toda la información que tenemos ahí, pero cuando vamos a la escritura y podemos ir a Daniel, a Jeremías, ¿verdad?, y vamos a encontrar otros escritos, y nos vamos a apoyar también en algunas, en la historia, en alguna historia secular, en algunos, no tanto teólogos, sino escritores, ¿verdad?, de aquel tiempo. Entonces, ¿cuántos eran? Y si realmente fueron reyes, si realmente venían montados en camellos, ¿y por qué llegaron a Belén? Entonces, muchas tradiciones absurdas, ¿verdad?, y adivinanzas acerca de estas visitas
que llegaron a la cuna de nuestro Señor se han infiltrado en la creencia popular, o sea, en toda la sociedad y también dentro del mundo cristiano. Entonces, se dice que fueron reyes y eran 3 en número. Otra vez, según la tradición, se dice que eran representantes de las 3 familias. Algunos han llegado a creer que eran los representantes de las 3 familias de la descendencia de Noé, Sem, Cam y Jafet, y por lo tanto uno de ellos es presentado como un etíope. Se ha dado cuenta que vienen 2 blanquitos y un morenito, ¿verdad? Que es como el representante de los etíopes. Entonces sus nombres son presentados como Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí lo tenía anotado, ¿verdad? No más que este pastor siempre. Y algo sorprendente, dice que fueron encontrados sus 3 cráneos, ¿verdad? Como siempre. La tradición va a establecer ciertos dogmas, ¿verdad? Y se va a basar en sus propias creencias. Se dice que fueron encontrados en el siglo XII por el obispo Reinaldo de Colonia. El obispo dice que escarbó y encontró estos 3 cráneos y dicen que sus ojos todavía estaban ahí. ¿Y qué más? Bueno, dicen que todavía sus ojos estaban viendo en dirección hacia Belén. Entonces, hoy en día, dicen que hasta hoy en día hay una exhibición de un ataúd de muchísimo valor en una gran catedral en Europa, que contiene precisamente estos 3 cadáveres, ¿verdad? Estos 3 cráneos. Entonces, lo único que sabemos acerca de estos hombres sabios es algo, y en la historia, ¿verdad? Vamos a encontrar más que en lo que Mateo nos dice. Realmente estamos muy limitados en términos de información específica, porque Mateo, ¿verdad?, solamente dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y eso es todo. Entonces no sabemos los nombres de ellos, no sabemos nada fuera de eso, pero conforme vamos a ir colocando las piezas históricamente, vamos a encontrar algo en la historia muy fascinante, ¿verdad? Algo de esto está en el Antiguo Testamento. Libros como Daniel fueron los magos o los hombres sabios que aparecen en varios textos diferentes. Y si usted recuerda, ¿verdad?, el pueblo de Israel, Judá, fue cautivo en Babilonia, y entonces ahí estuvo Daniel, ¿verdad? Hubo una relación, ¿verdad? Y hace años que escuché que cómo se relacionaban estos hombres sabios de aquel entonces, 600 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, cómo Dios estaba preparando un grupo de personas que vendrían y suplirían las necesidades para el rey que habría de nacer 600 años después. En todo esto estuvo, por supuesto, Daniel involucrado. Otros libros, ¿verdad?, bíblicos también, como los escritos de Heródoto y otros historiadores. Heródoto fue uno de los escritores antiguos, ¿verdad? Y relata parte de esta historia. Y aquí está el enfoque principal de quiénes fueron. Creemos, dicen ellos, que fueron miembros, escuche bien, fueron miembros de un grupo oriental de sacerdotes. Ellos eran descendientes de una tribu originalmente asociada con los medos. Básicamente, en la historia del mundo han habido 4 imperios que han sobresalido, 4 imperios a nivel mundial, que han sido los que han sido tan importantes y que han abarcado porque han conquistado. Y quizás usted ha escuchado del imperio babilónico. En la escritura siempre, ¿verdad?, vamos a estar hablando de Babilonia. Hasta hoy en día todavía se habla de la gran Babilonia, ¿verdad?, que renace en cada imperio. Y se cree eso porque Babilonia fue el primer imperio que sobresalió. Fue un imperio que creció. Fue esencialmente este imperio establecido en el creciente fértil al este de Israel, en el valle del Tigris y el Éufrates, en el norte del Golfo de Arabia, al este de lo que conocemos hoy día como Israel. Ahí estuvo el imperio babilónico. El segundo imperio también, que fue muy grande, seguido de Babilonia, fue el Medo-Persa. Y en el libro de Daniel usted va a escuchar del rey Ciro, usted va a escuchar de los medos, de los persas, ¿verdad? Entonces,
Fue un imperio conglomerado formado por los medos y los persas. Fue una unión que tuvieron, ¿verdad? Los medos fueron personas muy numerosas y poderosas en términos de expansión territorial. Y el tercer gran imperio mundial fue Grecia. Ese fue un país o más bien, este imperio fue dirigido, ¿verdad? Medo-persa fue conquistado por Alejandro Magno. El mundo se volvió griego, por así decirlo. Entonces usted se va a dar cuenta que casi hasta las palabras que nosotros tenemos siempre vamos al griego, ¿verdad? Porque su raíz, todo viene de ellos. Entonces conquistaron el mundo. El cuarto gran imperio fue el imperio romano. Entonces, ahora conforme, ¿verdad? Regresamos, mientras que el imperio babilónico estaba en existencia, ahí estaban todavía los medos y los persas. Entonces, los medos y los persas es un pueblo muy antiguo. Hay muchas personas en la historia que rastrean el origen de los medos y van más atrás en el tiempo, hasta el tiempo de Abraham, cuando fue llamado de Ur de los Caldeos en el capítulo 12 de Génesis. Dios lo saca, le hace promesas, le dice: a ti te daré, ¿verdad? Toda esta tierra, todos los linajes de la tierra van a ser benditos en ti. De tus lomos saldrán reyes, ¿verdad? Y habla de todas esas promesas, pero le dice: ven conmigo. Y Dios lo lleva a través del desierto. Y entonces, pues Abraham viene a ser el padre de la fe, porque dice que creyó a Dios. Entonces, bien podría ser que estas son personas de muchos años, una nación muy antigua, hablando de estos magos. Ciertamente son personas que aparecen en el imperio babilónico, porque lo vemos en el libro de Daniel. Son personas del imperio medo-persa y existieron a lo largo del imperio griego y todavía existieron en el imperio romano cuando Cristo nace. Entonces son personas de muchos años de antigüedad que habían vivido por mucho tiempo, y estos eran hombres sabios. Y no es que solamente vivían muchos años, o sea, no quiero decir que sobrepasaban en años a otros, sino que iban creando un estilo de escuela, iban dejando su legado, ¿verdad?, como herencia a sus mismos hijos. Entonces vamos a ir avanzando en esto. Por cierto, la palabra sabios, noten que la palabra dice en Mateo versículo 1: cuando Jesús nació en Belén en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. No dice unos sabios, dice unos magos. Así lo dice, ¿verdad? Porque usted tiene la versión Reina Valera 1960 y ahí dice magos. Ahora vamos a entender qué es lo que es esa palabra magos. La palabra griega es magos o magoi. Literalmente es una palabra que no se puede traducir. No es una palabra que se puede traducir simplemente, es el nombre de una cierta tribu de personas. O sea, no era porque hacían magia, porque hacían hechicería, y ahorita vamos a entender eso. Debería ser mejor traducida quizás magos, como en el caso de la Reina Valera, que es la que leemos. Los magos fueron una línea, escuche bien, los magos fueron una línea sacerdotal, una tribu sacerdotal de personas entre los medas. Este fue un pueblo muy antiguo y numeroso. Eran muy capaces en la astronomía. Ellos estudiaban mucho la astronomía y la astrología, ¿verdad? Vamos a aprender hoy que era algo que les preocupaba mucho. Su interés en la astronomía y en la astrología solo fue parte de su participación, y era una especie de personas que estaban involucradas hasta cierto punto en el ocultismo. Querían conocer más acerca del futuro, ¿verdad? Empezaron a estudiar las estrellas, empezaron a estudiar los astros. Entonces, esto fue solamente una parte de su participación, y eran una especie de personas que estaban involucradas en todos esos asuntos. Tenían algunos procesos de adivinación, estaban involucrados en cierto tipo de cosas que supondríamos quizás eran como hechicería, y ese es el motivo por el cual la palabra magos fue corrompida. Escuche bien, la palabra magos fue corrompida a través de lo largo de la historia hasta llegar a la palabra mago, lo cual ahora es un sinónimo de hechicero. ¿Usted ha escuchado hablar acerca de los húngaros? ¿Sí sabe quiénes son los húngaros? Son como personas nómadas, aquí los conocen como gypsies, los gypsies.
Entonces ellos son, originalmente se cree que son de Rumania. ¿Dónde queda eso? No lo sé, sé que es bastante lejos, pero ellos se regaron por todas partes en el mundo, son nómadas, andan para acá, para allá, ¿verdad? Tienen ciertas características que no voy a mencionar, pero cuando llegaron a España, ¿verdad? En España se conocieron como los gitanos. Entonces cuando usted, ¿qué le viene a la mente cuando se habla de un gitano? La bola de cristal, ¿cierto? La adivinación. Y entonces, haga de cuenta algo parecido a esto, ¿verdad? Expertos en la adivinación y todo ello. Entonces, cuando usted habla de gitanos, ¿verdad? Entonces se llega a corromper esto. Decir un gitano ahora se piensa que es un brujo, es un adivino, es un hechicero, ¿verdad? No necesariamente. Entonces los magos pasaron a hacer algo como eso. Ellos eran una tribu sacerdotal, así se llamaban, ¿verdad? Sin embargo, por todo lo que ellos hacían, el estudio de la astrología y todo ello, llegaron entonces a corromper esta palabra. Ahora entonces magos es sinónimo de hechicero. Ahora ya no, un mago ya no es un sabio, ya no es una persona que estudia, porque ahorita vamos a aprender también, ¿verdad? Que ellos llegaron a estar interesados en la astronomía, en la astrología y el estudio de las estrellas. En aquellos días realmente no separaban mucho entre la superstición y la ciencia, no había esa separación, ¿verdad? Entonces nadie podía definir exactamente qué era adivinación y qué era ciencia. Entonces la ciencia, escucha bien, la ciencia es astronomía. Por eso si usted viene y me dice voy a estudiar astronomía, oh, qué bueno, es ciencia, ¿verdad? Es algo que te va a llevar a capacitarte, a descubrir, a investigar, etcétera, ¿verdad? Pero cuando habla de supersticiones, esto habla de la astrología, eso hace la diferencia. Entonces, la ciencia es relacionada con la astronomía y la superstición a la astrología, y estaban muy mezcladas en ese entonces. Ahora, lo que es interesante acerca de esto es que durante el tiempo del imperio babilónico, estos magos estaban viviendo en el área de Babilonia. Estuvieron ahí durante el tiempo babilónico y también el imperio medo-persa. Ahora, mientras que estuvieron ahí durante el imperio babilónico, fueron muy influenciados por los judíos. Una de las cosas, ¿verdad?, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo fue llevar a Judá en cautiverio, y eso es lo que Jeremías estaba diciendo: van a ser llevados en cautividad por 70 años por la desobediencia del pueblo, ¿verdad? Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia, y en Babilonia estaban estos magos que también se conocían como caldeos. Al ratito vamos a ver, ¿verdad?, en Daniel. Entonces en Babilonia existían estos magos y eran oficiales de muy alto rango, estaban ahí en Babilonia. Entonces, ya para la época en la que habían ascendido a un lugar de prominencia en el imperio babilónico, entonces habían llegado ahí debido a su impresionante intuición, sabiduría, conocimiento, astrología, capacidad en el ocultismo, habían llegado a un lugar de prominencia. Y entonces inmediatamente estuvieron en contacto con todas estas personas judías que habían sido traídas en la cautividad. ¿Recuerda usted que cuando se presenta Moisés, ¿verdad?, y le dice, mira, yo vengo de parte de Dios, y él dice que dejes ir a tu pueblo? ¿Se acuerda que demanda señal y él, ¿verdad?, pone ahí su vara y se convierte en una culebra? Y luego viene Faraón y dice, a ver, tráiganme a mis hombres sabios, en el cual él se apoyaba, ¿verdad? Y le trajeron ¿a quiénes? A sus hechiceros, porque es lo que tenían. Y ellos también trajeron sus varas, ¿verdad?, y las tiraron y también se hicieron culebras. Interesante, ¿verdad? Cómo las naciones poderosas en aquel entonces, su apoyo era en aquellas personas que consideraban sabias, que eran capaces de poder interpretar el movimiento de los astros, etc. Entonces, esto es bastante antiguo, todo esto. Entonces, como consecuencia, ¿verdad?, estos que ya estaban en esa prominente, en lugares de alto rango ahí en Babilonia, estaban conscientes de cuál era realmente el plan profético judío para porque cuando llegaron estos judíos, ¿verdad?, se relacionaron especialmente ¿con quién?
con Daniel. Entonces estaban conscientes cuál era realmente el plan profético. Estos eran magos. De acuerdo con el antiguo historiador Heródoto, los magos fueron una tribu de personas que eran parte de un grupo de personas más grande llamados los medos. De acuerdo con fueron una tribu sacerdotal por herencia. En otras palabras, se acuerda que en Israel habían 12 tribus. ¿Ha leído usted, verdad? También se acuerda que fue asignada una tribu para todos los rituales sacerdotal y para servir en el templo. Eran los que llevaban el sacrificio y ellos eran conocidos como la tribu de los levitas. Entonces ellos no tenían propiedad ni nada, ellos solamente se dedicaban al servicio a Dios, a los sacrificios, a cumplir con todos los rituales, y entonces ellos eran los que hacían los sacrificios. Entonces, en otras palabras, estos eran como los levitas en Israel. En Israel hubo 12 tribus, pero solo una de esas 12 tribus fue apartada como la tribu sacerdotal, y eran los que ministraban los rituales y las ceremonias religiosas en el templo, y eran los levitas. Entonces, los medos paganos, escucha bien, los medos paganos tenían algo similar, curiosamente. Y de todas las tribus de los medos habían seleccionado a una que funcionaba como sacerdote en los rituales paganos. Y esa tribu que habían elegido era la de los magos. O sea, de las personas que consideraban más prominentes, más sabias, más llenos de conocimiento, más llenos de sabiduría, y que podían dominar tanto la ciencia como el área de adivinación o de ocultismo. Entonces, por eso, en alguna ocasión usted en la escritura va a encontrar, ¿verdad?, un término que se usa para el siervo de Dios, el profeta. En ocasiones le van a llamar como vidente, vidente. No adivino, ¿verdad?, pero vidente, que también es un término que se usa para en ciertas áreas del ocultismo. Entonces, ellos eligieron a los magos. Nuevamente es una palabra que realmente, otra vez, no se puede traducir, ¿verdad? Y ahora si se usa solamente como un sinónimo de hechicería. Entonces este es el nombre de un grupo sacerdotal de personas, un sacerdocio, que recibían por herencia. Entonces, exactamente lo mismo que pasaba en Israel. Ahora, algunos historiadores lo ven remontándose hasta Ur de los Caldeos como parte de un grupo de personas nómadas que estaban andando por todos lados en esa parte del mundo. Sea lo que sea, ¿verdad?, que es verdad, sea que se remonta hasta Ur de los Caldeos, simplemente llegan a existir alrededor del tiempo babilónico. Durante el imperio medo-persa eran importantes, durante el imperio griego eran importantes, durante el imperio romano también eran importantes. Y en todos estos imperios mantuvieron un lugar de prominencia tremenda en el oriente. Y como pueden ver, cuando el imperio griego estaba en boga, todavía había algo de cultura, de poder oriental. Y en ambos periodos, los magos realmente fueron las personas claves en el gobierno del centrados ahí en el creciente fértil en el área alrededor de Babilonia y Medo y Persia. Le dije que esto va a ser más como historia, espero no aburrirlos, ¿verdad? Estamos conociendo qué son realmente los magos. Entonces ahora aparecen, ¿verdad?, siempre aparecen con un poder político tremendo. Yo diría que la mayoría de los historiadores lo ven como un grupo oriental que llegó a la prominencia gracias a su función sacerdotal excepcional. Escuche bien, porque esto es importante. ¿Qué es lo que pasó cuando Faraón tuvo un sueño? ¿A quién llamó? Llamó a todos sus sabios, los adivinos y a todos los que pudieran revelarle el sueño, y nadie pudo. ¿Y qué pasó con aquel que estaba allá ¿se acuerdan? ¿Quién fue? Daniel. No. José estaba allá en la cárcel. Y entonces José fue sacado de la cárcel y lo trajeron ¿verdad?, por testimonio de uno que había estado en la cárcel y que José le había declarado su sueño. Y entonces, ¿qué pasó después de que José le declara el sueño a Faraón? ¿Acaso no tuvo un lugar de prominencia? ¿Qué le dijo Faraón? ¿A quién más puedo poner en vamos a decir, en este mundo? ¿Acaso habrá un hombre más sabio que tú?
en el que el espíritu de los dioses esté en él. ¿Y qué tuvo? Dice, solamente en el trono yo seré mayor que tú, pero de ahí tú eres señor de todo esto. Un lugar de prominencia. Entonces una persona que con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, ante un rey, llegaban a ocupar esos puestos. Entonces los magos eran eso. Entonces, gracias a sus capacidades, ¿verdad? Y de adivinación en el ocultismo, por su conocimiento astrológico, astronómico, y por todo esto llegaron a ocupar esos lugares de prominencia. Y llegaron a ocupar lugares de prominencia en el gobierno babilónico, en el gobierno medo-persa, inclusive en algunos casos en el periodo también griego y para algunos durante el periodo romano, para llegar a ser asesores de la realeza del este. Y ahí es donde obtuvieron el nombre de hombres sabios en algunos casos. Bien, entonces eran los que eran consultados acerca de las diferentes cosas, de los reyes y gobernantes y los nobles y los príncipes y lo que los príncipes querían saber. Ahora inclusive tenemos algo de historia que nos dice acerca de sus actividades religiosas. Ahorita vamos a entrar en eso, pero si se da cuenta, alrededor del mundo, usted ha escuchado, ¿verdad? Yo espero que esto no traiga repercusiones, pero pues lo voy a decir porque lo sé. Pero usted ha escuchado que a través de las redes sociales, no sé si a lo mejor usted ya lo haya escuchado, si no, ¿verdad? Ahí hay información de todo lo que hacen la élite mundial. La élite me refiero a los hombres más poderosos, sobresalientes, a los que están sobre gobiernos, los que están en países que dominan el mundo, por así decirlo, ¿verdad? Y que ellos participan de rituales y que consultan, ¿verdad? A personajes quieren conocer el futuro, quieren siempre estar a la vanguardia, quieren estar siempre en ese nivel, ¿verdad? Y en cuanto a tecnología, ¿usted cree que ellos, que su iPhone y lo que usted usa, aunque sea lo más avanzado, usted cree que compite con lo que ellos tienen? Vamos, yo creo como 50 años atrás de ellos. Ellos tienen y dominan absolutamente todo lo que es la tecnología, tienen lo mejor, lo más avanzado. Mire, si hace muchos años, para ser un poco más exacto, yo creo hace como unos 18 años, casi los 20 años, salió una película en la que en un holograma, ¿verdad? Ya se usaban las computadoras y todo ello, y se veía todo eso como una ficción solamente. Hoy en día todo eso ya está, ¿verdad? Donde usted ponía un cuadrito y salía el holograma, la televisión. Al ratito usted ya no va a usar aparatos como eso en su casa. A lo mejor, ¿verdad? O sea, yo estoy atrasado en decir esto. A lo mejor usted ya tiene ahí un aparatito que nomás le apachurra el botón, o quién sabe, nomás es así y se prende la televisión, ¿verdad? Y de dónde salió, no sé, pero así de avanzado está toda la tecnología. Entonces, volviendo otra vez al tema, ¿verdad? El sacerdocio de ellos tenía ciertas funciones. Y aquí hay algunas de las cosas. El elemento principal de su adoración parece haber sido el fuego. Es aparente, ¿verdad?, a partir de la historia que adoraban o que en cierta manera adoraban el fuego. Y no estamos seguros de por qué, pero quizás veían en el fuego una especie de la encarnación de las deidades o de la deidad, porque eran monoteístas. Ellos solamente creían en un solo Dios. Ellos no creían en dos, o en tres, o en idolatría. Es interesante eso. Ellos tenían un solo Dios. Y entonces tenían eso en común con Israel. Pero ellos veían al fuego como el elemento principal de su adoración. Y en relación con eso tenían un altar en el cual quemaban continuamente una flama perpetua. Y todo lo que tenían que quemar en sus rituales y todo ello tenía que ser, ¿verdad?, tomado de esa flama perpetua que ellos se encargaban de mantener siempre, ¿verdad?, ardiendo. ¿Acaso Israel no tenía algo igual? En el altar siempre había un fuego que nunca se apagaba. Habían y aún para el aceite que se usaba para ellos, si usted ha leído, ¿verdad?, la escritura, usted se va a encontrar que las aceitunas que se usaban para ella, primero, ¿verdad?, cómo eran escogidas, era un proceso, quizás no hay todos esos detalles aquí, pero de lo que sí hay es que tenían que ser machacadas
de tal manera hasta sacarles el aceite, y era un proceso que Dios especifica para el aceite que se usaría en el fuego que estaría siempre ardiendo en su altar. Entonces, ellos tenían ese altar, tenían su flama perpetua. Ahora ahí en sus templos también tenían otro altar, y en ese altar ofrecían sacrificio de sangre. Entonces, de hecho, tenían un sistema sacrificial de sangre. Ellos prendían el fuego para quemar el sacrificio con la flama del altar perpetuo. Después, cuando ellos habían quemado el sacrificio, y esto es interesante porque la víctima era entonces comida por el adorador y por los sacerdotes magos, que no lo hacía así también Israel. Entonces, lo que es fascinante de todo esto es que casi ¿verdad? Hay un paralelo, hay una gran similitud entre ellos y el judaísmo, o lo que Dios dio como leyes para su pueblo. Y entonces podemos ver cómo ya desde el pasado, escucha bien, Satanás estaba falsificando la religión verdadera desde el principio, y él siempre lo ha hecho así. De hecho, hoy en día, ¿verdad? Sabemos que hoy en día está el cristianismo real y está el cristianismo falso. ¿Lo puede usted ver? ¿Puede usted darse cuenta? Usted prende la televisión y empieza a escuchar a un predicador, a un pastor o a un líder religioso, y entonces si usted conoce la palabra de Dios, usted va a saber diferenciar lo santo y lo profano, va a ser la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Va a saber diferenciar ello entre el pastor y el falso ministro, ¿verdad? Entonces, todo eso existe hoy en día. Pero bueno, este era un sistema sacrificial real con adoración genuina hacia el único Dios verdadero, y también estaban el monoteísmo falso, ¿verdad? Porque Israel, Deuteronomio 4, ¿verdad? Donde está ¿cómo le llaman? A ver si alguien se acuerda, pero cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le llaman, se me fue, su rema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y empiezan los mandamientos. Y entonces estos también, ¿verdad? Tenían un solo Dios, eran monoteístas. Entonces, nuevamente, esta es una falsificación del sacerdocio levítico, porque ellos también tenían un sacerdocio por herencia. ¿Se acuerdan que los hijos de Aarón continuaron con esa línea sacerdotal, y luego los hijos de los hijos, y así era por herencia? Toda la tribu eran servidores, y todos los que iban naciendo se convertían también en sacerdotes. Entonces estas personas llevaban pequeños montones de varas de adivinación en su vestimenta, y usaban estas varas de adivinación para sus pequeñas ceremonias, no diferentes del Urim y del Tumim que usaban los sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote, mediante el cual se buscaba el conocimiento de Dios o la aprobación de Dios en algo. Entonces ellos creían en la distinción de cierto tipo de animales inmundos también. Eso es interesante. Ellos creían que ciertos insectos y ciertos reptiles eran inmundos. ¿Alguna vez usted ha platicado con los musulmanes? ¿Con algún musulmán? ¿Alguno que ha leído el Torah? Y usted va a ver la gran similitud. Ellos creen en un Dios. Para ellos dicen que cuando, lo que he escuchado en algunas oportunidades es que en realidad el que sube para ser sacrificado, ¿se acuerda cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac? Ellos dicen que es Ismael. Y todas las revelaciones, ¿verdad?, que van de acuerdo a la línea que Dios trae de la historia para Israel, ellos la convierten a que fue Ismael. Entonces siempre ha existido ese paralelo, ¿verdad? Lo genuino, lo real contra lo falso. Entonces esto es bien interesante, cómo ellos también podían considerar animales inmundos, cuando Israel también, ¿verdad? Dios les reveló a Israel que no deberían de
de considerar todos los animales limpios, sino que, ¿verdad? Entonces ellos eran muy ritualistas acerca de tocar o de desechar, ¿verdad? Los cadáveres, un cadáver. Entonces, algo más que tenía en común con el estándar de Dios, con Israel, entonces era el imperio babilónico. Aparece este grupo religioso muy interesante, llamado los magos. Y llegaron a tener una prominencia enorme. En Jeremías 39, en el verso 3 y en el verso 13, ahí se menciona un hombre llamado Nergal-Sarecer. Y Nergal-Sarecer es el jefe de los magos en la corte de Nabucodonosor. Cuando usted, ¿verdad?, sigue leyendo, lo vamos a encontrar también en Daniel. Dice, pero estos reyes orientales, comenzando con Nabucodonosor, habían sido muy elevados, e inclusive antes de eso, pero en lo que concierne a las escrituras, lo vemos primero con Nabucodonosor. Habían llegado a elevar a este grupo sacerdotal de los medos la posición de ser los asesores oficiales del rey, y entonces son personas tremendamente poderosas. Inclusive cuando Babilonia cayó y el imperio medo-persa llegó y tiene grandes gobernantes como Ciro y otros, todavía tiene a los oficiales de alto rango del imperio medo-persa siendo tomados a partir de este grupo llamado los magos. Realmente no tenían quien compitiera con ellos en términos de poder político. Es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Y en algunos países, cuando hay un sistema de gobierno, ¿verdad?, que no importa si es republicano o demócrata, el sistema sigue funcionando igual. Es una élite, son unos cuantos ricos o millonarios los que manejan todo el sistema. ¿Sabía eso? Vivimos en uno como ellos. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Y no vamos a tomar el tiempo para explicar todo el contexto. Dice, pero aquí estamos en la corte de Nabucodonosor. Daniel está ahí, los judíos están en cautiverio en Babilonia, y dice, los caldeos, escuche bien, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y es muy probable que todos esos sean, ¿verdad?, sinónimos cuando se habla de un mago, cuando se habla de un caldeo, cuando se habla de esas personas de alto rango que estaban en presencia del rey. Ahora, con esa respuesta que estaba dando aunque hubiera sido jefe de los sabios, era para que el rey le hubiera mandado volar la cabeza. Pero como eran personas muy importantes, muy influenciables, ¿verdad?, entonces de alto rango, entonces el rey no se atrevía a hacer eso. Bueno, después, ¿verdad?, tenemos aquí cuando este rey tiene un sueño, y entonces dice, pues decláranos el sueño y te damos, ¿verdad?, la interpretación. Y él dijo, no. Tú me vas a decir qué es lo que soñé y me vas a decir también la interpretación del sueño. ¡Wow! ¿Verdad? No le tocó tan fácil como cuando José, que Faraón le dijo, mira, yo soñé que venían 7 vacas y eran bien gordas, ¿verdad? Y iban subiendo ahí de la pradera. Y luego, pero después de detrás venían 7 vacas, pero flacas, ¿verdad? Y luego veo que las 7 vacas flacas se comen a las 7 gordas y quedan como si no hubieran comido nada, ¿verdad? Y entonces, pues José, ¿verdad?, luego le vuelve a decir, pero ahora con el trigo, ¿verdad? Y entonces José le da la interpretación. Pero en este caso con Daniel no sucede así. El rey dice, yo quiero que me digan qué es lo que soñé. Hermanos, si alguien aquí me dice qué es lo que yo comí el viernes por la tarde, ¿verdad? Birria. Sí. ¿Y alguien puede decirme qué desayuné ayer? Frijoles no. Recalentado, dijo antier. Entonces, se da cuenta, ni siquiera podemos, no hay manera en que nosotros podamos saber, ni siquiera muchas veces el pasado de alguien, pues menos el futuro. Dígame qué voy a comer mañana. Pregúntale a mi esposa.
Sin preguntarle, ¿verdad? Y entonces es algo tan difícil y tan complicado, pero escuche bien, porque no solamente es que, a ver si hay alguien que pueda adivinarlo, no, dijo esto: quiero que me digan qué es lo que soñé y que me den la interpretación. Y tienen tanto tiempo, porque si no, miren, ¿quiénes son sabios aquí? ¿Quiénes son los caldeos? ¿Quiénes son los magos? ¿Quiénes son los adivinos? ¿Quiénes son los que están, a ver? Y se me ponen por aquí y aquí van a estar mis guardias porque les va a ir mochando la cabeza. Porque a menos que me digan qué es lo que soñé. Su vida estaba de por medio. Cuando Daniel se dio cuenta, ¿verdad? Si usted sigue leyendo ahí, ¿verdad?, el libro de Daniel, se da cuenta que Daniel fue y habló con el jefe de los, ¿verdad? Y le dijo, oye, danos chance, ¿verdad? Déjame. ¿Y qué hizo Daniel? Fue y se metió en ayuno y oración y le suplicó al Dios. Y la pregunta es, ¿cómo habrá sido la oración de Daniel? ¿Verdad? Que salió de ahí con la respuesta y todo y se presentó ante el rey y le dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto y así. Y entonces vamos en el camino de que si estos eran magos, Daniel le salvó la vida a toda la tribu. Y Daniel llegó a estar ahora en un nivel de alto rango cerca del rey, en lugar de una prominencia. Bueno, ¿vamos bien? ¿Interesante? ¿Sí? No se me duerma pues. Y después, ¿verdad? Bueno, ningún mago, ningún astrólogo, ningún caldeo, ¿verdad? Ninguno de ellos podía. Después, astrólogo y caldeo puede ser simplemente, ¿verdad?, otra manera de decir lo mismo, personas que tenían alto rango por su conocimiento. Entonces aquí encontramos la palabra mago, y no es estrictamente la palabra mago, es una corrupción, ¿verdad?, que se hizo en el español, porque no hay una palabra que pueda traducir mago. Ahora nosotros la tradujimos, ya con este conocimiento sabemos que eran hombres prominentes, hombres sabios, hombres con conocimiento. Entonces, tenían la capacidad, ¿verdad? Tenían la capacidad prominente en esa época, eran conocidos porque podían interpretar sueños. Una vez vino una hermana y me platicó su sueño y luego me dijo, ahora dígame la interpretación. Y le dije, deme de comer lo mismo, y entonces yo, ¿verdad?, podré interpretar de qué eran las quesadillas. Entonces, ahora usted recordará que Nabucodonosor tuvo este sueño raro, ninguno de ellos podía interpretarlo, pero lo que es fascinante acerca de esto es que hubo un hombre que sí pudo interpretarlo, y ya sabemos que fue Daniel. Entonces, continuamos un poco más. Capítulo 4, versículo 7, ahí en Daniel, volvemos a ver a los magos. Capítulo 4, versículo 7, y dice, vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y en el verso 9 vemos, ¿verdad?, que Belsasar era el jefe de los magos. Entonces aquí conocemos al jefe o al maestro de los magos, y simplemente, ¿verdad?, estamos tratando de señalar que son mencionados de manera repetida en el libro de Daniel, y más bien en lugar de llamarlos magos, deben ser llamados magos en el sentido de ser hombres sabios. Eso es esencialmente, ¿verdad? Perdón, a lo que nos estamos refiriendo. Bien, ahora cuando vino Daniel, él sí pudo dar respuesta a lo que todos los magos que estaban en el lugar prominente de asesores, siendo los asesores del rey, no pudieron. Y aquí es donde sucede algo asombroso. Daniel capítulo 5, verso 11, ¿verdad? Cuando ya está reinando alguien diferente que Nabucodonosor, dice, en tu reino, le dice uno de esos hombres prominentes, en tu reino hay un hombre en el cual, dice, mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos. O sea que si la tribu sacerdotal de magos, ¿verdad?, era prominente, ahora Daniel estaba por encima de ellos. Entonces,
Qué interesante, ¿verdad? Daniel fue tan apto en relatar los sueños del rey que el rey hizo que Daniel, el jefe, fuera jefe de los magos. Entonces Daniel literalmente es el jefe, ¿en dónde? En Babilonia. ¿Sabe usted que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente no es el que manda más? Va a decir la esposa, no, tampoco. Hay alguien. Está la Corte Suprema, pero hay alguien también, ¿verdad?, que dirige, que es como el presidente de todos el Congreso o los senadores, ¿verdad? Entonces, hay una persona siempre que sobresale, que es importante. Y entonces, ahí estaba el rey, pero el rey no se mandaba solo. Era el rey, y tenía autoridad como rey, y podía mandar a quitar la cabeza a quien quisiera, pero no era la última palabra. Había siempre un consejo detrás de él. Y Daniel, podemos decir que estaba atrás de todo ello. ¿Sabe usted que cuando hubo un grupo que mandó a Daniel al foso de los leones, había un decreto que el rey había sellado y él no podía, siendo el rey, no pudo salvar a Daniel? Le dijo que el Dios en el que tú crees pues Él es el Dios, es el Rey que está sobre todo, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando no hay una autoridad en este mundo que pueda, Dios siempre va a poder porque Él es soberano y es Dios sobre todo. Amén. Entonces, Daniel está colocado ahora en una posición única de poder, ¿verdad? El transmitirles a estos magos toda su información acerca del Antiguo Testamento, lo cual es sin lugar a dudas lo que Daniel precisamente hizo, porque después de ver todos los milagros, las hazañas, todo lo que Daniel hizo, estoy muy seguro que no hubo un hombre de estos que no haya visto a Daniel como la figura, como el modelo, y tuvieron que haber aprendido, ¿verdad?, acerca del Dios de Daniel. Entonces sabemos que Daniel fue un hombre de Dios, sabemos que Daniel fue un hombre totalmente entregado a la adoración y expresión de su fe, porque terminó en la fosa de leones. ¿Por qué? Por adorar a Dios con todo su corazón. Entonces no hay ninguna duda, ¿verdad? No debe haber duda en nosotros de que Daniel y el resto del remanente piadoso en ese tiempo, en aquel tiempo, haya compartido su conocimiento del Antiguo Testamento, y a lo mejor hasta una copia, ¿verdad?, de las Escrituras les haya compartido a cada uno de estos personajes. Entonces, además, cuando llegó el decreto final de Ciro, que podían regresar a la tierra, la mayoría de los que habían sido llevados cautivos nunca regresó. La mayoría de los judíos se quedó en Babilonia, se mezclaron, ¿verdad?, y a lo largo del resto de la historia de Babilonia, medo, persa, hubo personas en las familias nobles, personas con cargos de alto rango. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de el primo de Esther? ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan de Mardoqueo? Entonces, él llegó a tener un lugar prominente, ¿verdad?, por haber salvado al rey. ¿Se acuerdan? Bueno, si no, les encargo que lean el libro de Esther. Entonces, hubieron personas nobles, o sea, que tuvieron un rango alto. Dicen que hubieron monarcas en esa parte del mundo que tenían parte de sangre judía. Y ciertamente tenemos que concluir que Daniel tuvo un impacto profundo al transmitir toda esa información. Y como es bastante información, vamos a parar aquí porque no quiero, ¿verdad?, que se nos vayan a dormir y pase lo que pasó en el Nuevo Testamento, cuando Pablo hasta la medianoche estaba predicando y alguien se cayó y luego tuvo que resucitarlo. Entonces, pero es interesante, ¿no es cierto? Porque siempre nos enseñaron que Melchor, Gaspar y va a saltar, y entonces eran siempre tres que andaban juntos, ¿verdad?, como el feo, el guapo y el bonito, ¿o cómo es? No sé. El suertudo. Bueno, entonces, si Daniel fue tan bueno, ¿verdad?, en ganar a estos magos y convencerlos acerca del hecho de la llegada del Mesías, entonces, desde entonces se estaba preparando, ¿verdad?, a toda esta... es interesante, ¿no? Yo estoy emocionado, así es que lo que usted va a escuchar la siguiente ocasión, ¿verdad?, el próximo domingo acerca de esto, está muy bonito. Así es que yo los invito, ¿verdad?, a que estén con
con nosotros. Y vamos a cerrar con una oración en esta noche. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tienes un plan, Señor, definido para cada uno de nosotros. Así como la historia, Señor, de la humanidad tiene un plan, Señor, por supuesto. Siempre tú has respetado, Señor, la libertad del hombre de escoger, pero tú, en tu omnisciencia, conociendo las decisiones que vamos a hacer individualmente, tú preparas absolutamente todo. Gracias por este lugar que nos concedes donde podemos reunirnos, Señor, para el servicio a tu nombre. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, que algunos saliendo de su trabajo vienen hasta este lugar, Señor, y ofrecen su sacrificio de alabanza, su agradecimiento. Te agradecemos por nuestros hermanos que han estado pues apartados por causa de esta pandemia, pero que ahora pueden estar con nosotros. Gracias por esa oportunidad tan grande que tú les das. También te seguimos suplicando por nuestros hermanos que no pueden estar con nosotros y su deseo sería estar con nosotros. Te pedimos, suplicándote por los que están postrados en cama, por aquellos que ya no son, ya no pueden depender de sí mismos, sino que son dependientes de alguien para llevarlos, traerlos, aún hasta para levantarlos y aún hasta para alimentarse. Padre, que en tu misericordia, Señor, sus necesidades sean suplidas, Padre amado. Te damos las gracias porque hasta aquí tu misericordia y tu amor, Señor, nos ha guardado. Que tú nos protejas y nos guardes porque es tu promesa que estarías con nosotros siempre. Vamos a irnos a casa. Algunos van a trabajar esta noche, guárdalos, algunos mañana temprano. Señor, te suplicamos por esa fuerza y para que nos guardes de todo mal. Señor, sabemos que estamos bien protegidos bajo tus alas. Ayúdanos a perseverar, pero sobre todo a ser obedientes. Queremos ser obedientes, queremos ser fieles, Señor, a ti. Y tú peleas nuestras batallas. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos esta bendición. Amén. Amén. Dios me lo bendiga.